Comenzamos en breve. Estamos a unos minutos de empezar, es más, a unos segundos de empezar nuestra charla del día de hoy. Como todas las semanas y ahora los miércoles a partir de las 8 vamos a compartir contigo algunos temas de productividad, de liderazgo, de coaching, de felicidad, y lo que queremos es que sea una interacción. Así que si estás ahí, lo importante para mí es que podamos interactuar. Entonces comienza a enviar tus preguntas, comentarios, saber que estás ahí. Y ya te dije que más que una disertación, que esto sea una charla, una forma de intercambiar ideas. Hoy día es un tema muy importante para mí, me gusta mucho. Tú sabes que una de las cosas que me gusta es plantear y retar paradigmas. Y siempre en el entorno de productividad vamos a hablar de un super paradigma que es el manejo del tiempo. Debes haber escuchado en muchas de las reuniones que te han invitado a charlas, talleres de coaching, que dicen manejo efectivo del tiempo, manejo eficaz del tiempo, cómo administrar tu tiempo, etcétera, etcétera. Entonces lo que vamos a ver ahora es que si efectivamente eso es cierto o no es cierto. Entonces dentro de unos minutos vamos a comenzar, así que si es que estás ahí, mándanos algunas señales para ver que estamos en contacto, y si tienes algún tema, el tema del día de hoy es el manejo efectivo del tiempo en base a la productividad. Y mi pregunta es, ¿en realidad tú puedes manejar el tiempo? ¿En realidad tú puedes administrar el tiempo como un recurso? Vamos a dar unos segundos para que puedas responder si estás ahí y preguntar si estás ahí, y vamos a comenzar, ¿sí? Ya tenemos varias personas unidas. Un saludo para Nacelia. Renato está como todos nosotros y como todos los miércoles junto a mí. Me da una tremenda seguridad sentirme acompañado por Renato. ¿Quieres decir algo, Renato? Hola, ¿cómo estás? Y Renato está detrás de cámaras, es la producción, es la parte del manejo de todos los equipos, y también responde a algunas preguntas si es que es necesario interactuar, mientras yo estoy acá viéndonos y viéndonos. Entonces, pues en breve, en 5 minutos empezamos, y vamos a ir... he preparado unas láminas que podrían ser interesantes. El tema del día de hoy, entonces la hoja de ruta del día de hoy es ver si es verdad manejar el tiempo. Vamos a ver de dónde viene esta palabra de tiempo es oro. Vamos a ver cuál es el proceso de la administración del tiempo en la historia. Vamos a hablar de dónde viene. Vamos a hablar de Benjamin Franklin, y vamos a llegar hasta Stephen Covey y David Allen, pasando por Peter Drucker. Entonces, te quiero contar esto como una historia para entender de dónde viene el paradigma de manejo efectivo del tiempo, de administración del tiempo como parte de los recursos. Entonces, sin más, vamos a comenzar a hablar. En la base de productividad que han sido nuestras últimas sesiones. La sesión anterior veíamos que productividad, y vamos a revisarlo dentro de un ratito, eso es lo que veíamos la semana pasada. Productividad es una relación que existe entre eficacia, que está en el denominador, y eficacia, que está en el numerador, y eficiencia, que está en el denominador. A mayor productividad significa que hay mayor eficacia, eficacia es lograr tus objetivos, y eficiencia es el manejo adecuado de los recursos. Habíamos dicho que donde podemos controlar la mayor cantidad de nuestra área de influencia es en el manejo de los recursos. Y la pregunta que se hizo es si el tiempo era un recurso. Entonces, a partir de eso vamos a revisar algunas cosas. Entonces regreso al principio, ¿no? Mi pregunta es, estos temas que se ven en la pantalla, gestión efectiva del tiempo, manejo del tiempo, administración del tiempo,
Si tú le pones recursos y puedes poner recursos humanos, podemos poner gestión efectiva de los recursos humanos o recursos financieros, manejo de los recursos financieros o, por ejemplo, recursos logísticos, administración de los recursos logísticos. Los recursos son aquellos que tú puedes poseer, que tú puedes manipular, que tú puedes hacer grande o finalmente tú puedes perder, pero está dentro de tu manejo, lo puedes tocar, lo puedes palpar. Bajo esa perspectiva, el tiempo no es un recurso, el tiempo podríamos decir que incluso es una limitante. Es más o menos lo que te dicen, si es que tienes un banco que todos los días te da la disponibilidad de $86.400 todos los días para que los gastes, entonces lo único que tienes que hacer es gastar esos $86.400 durante el día. Porque llegada la noche, si no lo has gastado, el banco te retira los $86.400 y al día siguiente te los vuelve a dar, pero si no los has gastado adecuadamente te los quita. Esos $86.400 son los segundos que tiene el día. No los puedes administrar, están ahí. O sea, no puedes, si en algún momento has hecho un trabajo eficaz que te demandaba, que habías planificado en 3 horas y te demanda solamente 2, esa hora no puedes guardarla para mañana. Entonces el tiempo no es un recurso, el tiempo más bien es una limitante. Y entonces, ¿qué es lo que maneja? No podemos manejar el tiempo, no podemos hacerlo crecer, no podemos hacerlo disminuir, no podemos invertirlo, no podemos utilizarlo para después. Y eso es lo que vamos a ver en el transcurso, ¿podrías hacer clic sobre? ¿Sí? Perfecto. Entonces, aquí se ha movido un poquito el tema, pero ¿por qué queremos administrar el tiempo? Porque a veces estamos muy preocupados en hacer muchas cosas, y eso se llama multitasking, y el tiempo no nos alcanza porque tenemos que administrar muchas cosas. O por otro lado, retrasamos las cosas que tenemos que hacer, es decir, procrastinamos. En uno de nuestros Facebook Live hemos visto qué cosa es la procrastinación del tiempo. La procrastinación es dejar las cosas para mañana, lo que podemos hacer hoy, en resumen, ¿no? Entonces nuestra vida en muchos de los casos va desde hacer muchas cosas, y al hacer muchas cosas no te enfocas y no eres eficiente, o no hacer nada, que es la procrastinación. Entonces por eso es que el tema de productividad, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el término medio? ¿Qué cosa es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo podemos hacer que el tiempo nos alcance? Entonces, ¿de dónde viene el paradigma de que el tiempo es importante, de que el tiempo es oro? Este paradigma viene de las épocas de Benjamin Franklin. Benjamin Franklin, en la época de los Estados Unidos, cuando estaban en la invasión, tratando de pelear su libertad con los ingleses, de un lugar a otro trasladaban oro, y cualquier retraso en el tema del oro era importante, porque el no tener oro disminuía la posibilidad de conseguir recursos para armas o para municiones o para mantenimiento de la gente. Entonces cualquier retraso comenzó a generar la frase del tiempo es oro, porque si se retrasaba el tiempo no tenías el oro a disponibilidad. Desde ahí comienza el tema del tiempo es oro, ¿no? Enfocado a un tema de necesitamos acelerar los procesos y garantizar que el tiempo sea adecuadamente manejable. Y este es Benjamin Franklin. El que está al costado de Benjamin Franklin es inicios de los años del siglo XX, que se llama el señor Taylor, conjuntamente con el señor Fayol, dos gurús de la administración. Lo que hacían ellos es, bueno, en realidad el tiempo lo administramos en base a procesos. Si nosotros generamos una determinada cantidad de procesos que sean repetibles y homogéneos, vamos a lograr tener un producto que tenga las mismas calidades, la misma calidad en forma armonizada, ¿no? Entonces ese es el tema de la repetición por procesos. Y en ese momento se entendía que cuando tú administras adecuadamente tus procesos, los tiempos que vas a encontrar en el tema de calidad van a ser los mejores. Entonces ahí viene el paradigma del tiempo, la importancia del tiempo. Pero en ese momento no se entendía que en general no es el tiempo el que administrábamos, sino que comenzábamos a administrar los procesos
o las actividades para lograr los objetivos. Y lo que progresivamente se vio es que en realidad no estamos manejando no estamos manejando el tiempo, no administramos el tiempo. Lo que en realidad estamos manejando es lo que hacemos durante ese tiempo, lo que comenzamos a administrar es tu atención. Si tú tienes que realizar un trabajo en 3 horas y tienes algunas interrupciones, desde WhatsApp, llamadas telefónicas, o en algún momento necesitas consultar algo y vas al internet, haces Wikipedia, pero por ahí te encuentras con un blog que decides leerlo y así sucesivamente, y comienzas a distribuir el tiempo que tenías para el trabajo en otras cosas totalmente diferentes, o porque alguien viene y te da una consulta, porque haces una llamada telefónica, tu atención se dispersó. En realidad no es que mal usaste el tiempo, sino que tu atención se concentró en cosas que no estaban enfocadas a lo que tenías que hacer. En realidad no es administración efectiva del tiempo, sino administración efectiva de tu atención, porque tu atención es al final del día lo que va a definir que logres o no logres un trabajo eficiente, ¿no? Hasta ahí vamos a ver qué te parece. O sea, es un cambio de paradigma. No es administrar el tiempo, es administrar tu atención. ¿Qué opinas sobre esto? ¿No? Un abrazo a María Echaíz Vélez, me encanta que estés con nosotros. Carlos Enrique Pérez Altamirano nos hace una pregunta, dice, ¿qué influencia tienen las redes sociales en la administración del tiempo? Acabo de decirlo, Carlos Enrique, y en realidad, otra vez, no es la administración del tiempo, es la administración de tu atención. Las redes sociales son un distractor enorme. Mira, la siguiente lámina es una cosa interesante porque vamos a enumerar cuáles son los ladrones, que en algunos casos sí son los ladrones del tiempo, pero yo le llamo los ladrones de tu atención. ¿Cuáles son aquellos ladrones que te quitan la atención del trabajo que tú estás haciendo enfocado para lograr tus objetivos? Primero, las interrupciones. El que una persona te interrumpa, te haga consultas, eso no es malo, sino que si no se hace en el momento adecuado, cuando tú estás enfocado en lograr un objetivo y tienes muchas interrupciones, por muchas preguntas, qué sé yo, es un ladrón del tiempo. Las interrupciones son un ladrón del tiempo. Cuando no te preparas y cuando comienzas a improvisar y comienzas a generar cosas que no has tenido, por ejemplo, comienzas a hacer un trabajo y dices, uy, necesito este otro libro, y no los tienes ahí, entonces comienzas a buscar los libros en ese momento porque estás improvisando, pierdes tiempo, no lo has planificado. Lo otro son las reuniones, y quieras o no, sufrimos de reunionitis, y muchas de esas reuniones podrían no necesariamente darse, porque muchas de esas reuniones no están planificadas. De hecho, en uno de los próximos Facebook Live vamos a ver cuál podría ser el tema de eficacia en las reuniones, y te vamos a dar unos 10 pasos para que generes tú una reunión lo más efectiva posible. El email es un distractor enorme, porque a veces te concentras en contestar emails y sin querer te tomas toda una mañana, 2 o 3 horas, contestando email, haciendo cosas operativas, y en algún momento te das cuenta que perdiste el tiempo. El teléfono, cuando te llaman, y no solamente ahora ver las llamadas, sino el tema de las redes sociales a través del internet, y es lo que tú decías, Carlos Enrique, o sea, no te das cuenta en el momento que estás contestando WhatsApp, o estás dentro de un grupo, o estás con algunos amigos, o simplemente estás contestando estas interrupciones que te dicen cómo hacemos esto, cómo hacemos lo otro. Redes sociales, es importante considerarlas porque son unos ladrones de verdad importantes del tiempo. Entonces, yo no sé si tú estás de acuerdo frente a eso. O sea, el primer punto que tenemos que desmitificar es, en realidad no manejamos el tiempo. En realidad, lo que manejamos es aquello que nosotros podemos manejar, es decir, aquello que está dentro de nuestra área de influencia. Y aquello que está dentro de nuestra área de influencia, aquello que podemos palpar, manejar, que decidimos hacer o no hacer. El tiempo está en el entorno, no podemos controlarlo. Pero mi atención, tu atención, es lo que tú puedes decidir manejar. Si yo decido trabajar, y más adelante vamos a recordar alguno de los protectores del estrés, que se llama el tema de Pomodoro, si en el momento nos enfocamos
en realizar una tarea 25 minutos sin ningún tipo de distracción. Ponemos el teléfono a un lado, ponemos el internet por el otro lado y comenzamos a trabajar o escribir. En 25 minutos somos súper productivos y manejamos nuestra atención, ergo manejamos nuestro tiempo. Entonces, en el transcurso al final de lo que vamos a conversar, te voy a dar algunos tips de cómo podrías administrar mejor tu atención de tal forma que puedes ser más productivo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Manda tus preguntas. Renato está acá para interactuar con ustedes y seguramente me está pasando las informaciones que tenemos. ¿Ok? ¿Tenemos más personas dentro de Sí, han sumado unas cuantas más, pero hasta no hay más preguntas. Ok, perfecto. Entonces, habíamos hablado, te estaba contando de la historia del tiempo, de Benjamin Franklin, de Taylor y Fayol, donde se enfocaban en que el tiempo estaba orientado al tema de los procesos, al tema de los números. A mayor productividad o a mayor eficacia y menor eficiencia, mayor productividad. Es decir, full facts, full economía. Más o menos en 1957, este señor, que se llama Peter Drucker, escribe un libro, que es La gerencia de las empresas, y comienza a romper un paradigma. Romper paradigmas me encanta. Y es la paradigma de que en realidad la productividad no es el manejo solo de recursos para lograr objetivos, no es el manejo de cifras econométricas, sino que es el manejo del conocimiento. Este es el libro de Peter Drucker, donde comienza a hablar el tema de productividad, de eficacia, de eficacia y de eficiencia, y comienza a postular el tema de efectividad. Entonces, en la medida en que la persona conoce dónde puede ser más productivo, dónde puede lograr mayor eficacia y dónde puede manejar el tema de eficiencia, en ese momento va a ser productivo. Entonces habla de productividad de las empresas. Y dentro de la productividad de las empresas no toca directamente el manejo eficiente del tiempo, sino toca el manejo eficiente de los recursos. Y hasta ese momento se entiende que el tiempo es uno de los recursos. Gracias, ahora vemos. Y en realidad el tiempo, ya lo habíamos dicho, que en ese momento se entendía como uno de los recursos y que a partir de eso se ha continuado trabajando el tiempo como uno de los recursos y el tiempo no es un recurso. El tiempo pasa, el tiempo no se detiene, es más, el tiempo es una limitante, no es un recurso. La pregunta es, a pesar de que surgen actividades durante un determinado intervalo de tiempo y sean inevitables, ¿estas se deberían tener en cuenta durante mis procesos o puedo apartar X tiempo de contingencia para manejar ello? Ya lo creo que sí, no vamos a poder planificar las interrupciones. Las interrupciones, María, van a surgir en cualquier momento, ¿sí? Lo que necesitamos es, incluso esas interrupciones que van a surgir, hay que planificarlas. Entonces, más adelante vamos a hablar algunos tips, pero te voy adelantando. Si tú has definido, y vamos a recordar dentro de eso, si tú has planificado tus actividades y las has priorizado, y les has dado una determinada cantidad de tiempo, lo importante es que cumplas con esa planificación y esa administración del tiempo. Por ejemplo, si tú has definido que para lograr un trabajo específico necesitas 90 minutos, pues tienes que enfocarte en esos 90 minutos y que si hay una interrupción, en ese momento hay que decirle un no empático. ¿Qué significa un no empático? Es decir, ahora no, pero no es no, sino ahora no, en 90 minutos te llamo, ¿me entiendes? Entonces, esas interrupciones, que en muchos de los casos pueden ser inevitables, muchas de las veces, en el 80% de las veces, no son urgentes. Y cuando hablamos de urgentes estamos hablando de tiempo. Pueden ser importantes, sí, pero no son urgentes. Hay algunas cosas que pueden ser consideradas urgentes, que podrían estar en riesgo tu salud, podrían estar en riesgo tu vida, podrían estar en riesgo... Esos sí, esos no los puedes controlar y hay que tomarles la atención. Pero hay algunas cosas que fácilmente podrían ser consideradas dentro de 90 minutos o en una hora, sin ningún problema. Entonces, esas interrupciones podrías tú planificarlas y generar, más adelante lo vamos a decir, generar un espacio dentro de las mañanas en donde tú estás disponible para
esas preguntas o interrupciones. Entonces, simplemente se trata de comenzar a manejar estas competencias. Entonces, dedicarle una determinada cantidad de horas en la mañana a tu trabajo y dedicarles una determinada cantidad de tiempo a las potenciales interrupciones, de tal forma que te planificas y el resto de las personas entiende cuándo puede interrumpirte. Ahora vamos a ver algunos tips. ¿Ok? Entonces, este señor que está en la pantalla se llama Peter Drucker. Peter Drucker comenzó a postular el tema de la productividad de las empresas y es el que dijo productividad está basada en eficacia y en eficiencia. Lo importante de Peter Drucker es que trabajó en este tema, en el tema de productividad, ¿sí? Pero productividad en el manejo adecuado de los recursos, enfocándose en eficiencia y eficacia. Pero después de Peter Drucker, y esto estábamos comenzando en 1957, algunos 30 años después, aparece otro señor que es uno de mis autores favoritos. Siempre regreso a este libro y entiende que la productividad es importante, pero se enfoca no en solo productividad, sino se enfoca en eficacia, y aparece no solamente productividad del conocimiento, sino que comienza a aparecer el tema de eficacia de las personas, entendiendo que las personas son las que van a producir la productividad de las organizaciones, y entonces comienza a hablar de 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y este señor se llama, y regresemos a nuestra pantalla, se llama Peter Drucker. Perdón, se llama Stephen Covey. Stephen Covey escribe este libro, 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Yo tengo este libro, está un poquito viejito porque regreso a él cada cierto tiempo, no me canso. Es un libro que puedes leer, te lo recomiendo. Es un libro que habla de productividad y eficacia de las personas, pero está contada de una forma que son historias, donde tú puedes leerlas sin ningún problema, ¿no? Entonces habla por primera vez habla del tema de proactividad. Frente a un tema de incertidumbre, de que no podemos vislumbrar qué es lo que va a suceder más adelante, donde el entorno puede cambiar, donde tu eficacia para lograr los objetivos podría estar limitado por el tiempo, donde tendríamos que enfocarte en el tema de eficiencia, pero ojo, él no se enfoca en el tema de eficiencia, se enfoca en el tema de eficacia, pero se enfoca el tema de eficacia en el tema de área de influencia. Y la área de influencia la enfoca de este punto de vista. No solamente es las acciones que tú tienes que hacer, sino que comienza a generar una palabra, que es uno de los primeros que comienza a trabajar la palabra proactividad. Es decir, no espera a que te digan qué es lo que tienes que hacer, sino lo que él postula es cuáles son las cosas que tú tienes que hacer proactivamente, o sea, adelantándote a las acciones frente a tus propuestas. Por eso es tan válido esto. Y dentro de estos hábitos de la gente altamente efectiva, comienza a aparecer el tema de productividad personal, y es una de las cosas que vimos más adelante, que vimos la semana pasada, donde yo estoy convencido, y esto es una definición nuestra, esto es una definición mía, la productividad personal es el valor agregado consciente, o sea, la fortaleza, el superpoder que tú conscientemente tienes y que te distingue del resto de tus compañeros para ofrecérselo a la organización. Stephen Covey comienza a hablar sobre el tema de eficacia y el tema de individualidad, el tema de idiosincrasia. Pero en uno de sus capítulos, aparte de que postula que productividad no es hacer cosas, sino es hacer mejor esas cosas. O sea, hacer las cosas con sentido. El término de hacer las cosas con sentido significa hacer las cosas de forma relevante, o sea, que hacer las cosas que tengan un sentido de propósito. Entonces comienza a hablar sobre esto, lo cual me encanta al final del día, ¿no? Y en uno de sus capítulos comienza a trabajar el tema de gestión del tiempo, y eso deberías saberlo si lo has leído, y si no, te recomiendo que lo hagas.
y antes de entrar a esto, te digo, o sea, mientras Drucker hablaba de productividad en sí, Covey habla sobre eficacia, y dentro de eso sobre eficacia personal. Y una de las cosas que comienza a trabajar el tema del tiempo es el tema de las zonas, o sea, el tema de los cuadrantes. Y entonces en un cuadrante, esa es otra de las cosas que vamos a hablar en forma exclusiva en un Facebook Live. Pero tienes dos cuadrantes, un cuadrante donde es lo importante y lo no importante. Lo importante son las cosas relevantes que vas a hacer, las cosas que tienen sentido en tu vida, las cosas que tienes que priorizar. Y en el otro eje pones lo urgente. Lo urgente es en términos de tiempo. Lo importante es en términos de relevancia de las cosas, lo urgente es en el tema de tiempo. Entonces se generan 4 cuadrantes, tú lo ves ahí. Cuadrante 1, el cuadrante 2, el 3 y el 4, y seguramente has escuchado, enfócate en el cuadrante 2. ¿Qué significa? Que te enfoques en aquellas cosas que son importantes, pero no son urgentes. Es decir, que tú tienes que planificar, que están dentro de tu administración de recursos, que tú puedes trabajar previamente, concienzudamente, donde no estás apurado frente a eso, ¿no? Pero ¿qué pasa? Normalmente nosotros estamos en el cuadrante 1. Todo nos parece urgente y todo nos parece importante. Estamos apagando estrés. La consecuencia dentro de esto es el estrés, pues. Estamos apagando incendios, me refiero. Entonces siempre estamos trabajando en el cuadrante 1. La idea dentro de la productividad es manejar adecuadamente el tiempo, es pasar del cuadrante 1 al cuadrante 2, planificar y adelantarte a las actividades que vas a hacer en 2 o 3 semanas, ¿no? Lo que pasa es que la procrastinación, que es en muchos de los casos la solemos hacer, lleva como consecuencia al cuadrante 1, a hacer las cosas a último momento. Pero existe el cuadrante 3 y el cuadrante 4, eso lo vamos a revisar. El cuadrante 4 son cosas que no son importantes y no son urgentes, tipo Facebook, tipo WhatsApp en algún momento. Eso tienes que retirarlo, o sea, no tienes que hacerlo. Y está el cuadrante 3 donde hay cosas urgentes, cosas no importantes, y eso es lo que vamos a determinar en algún momento para comenzar a trabajar este tipo de temas. Entonces, Stephen Covey se enfoca en el tema de eficacia personal, y el tema de eficacia comienza a trabajar en el tema de hacer las cosas mejor, hacer las cosas con sentido, proactivamente, y enfocarte en el cuadrante 2. Y eso estamos hablando ya en el tema de administración del tiempo. Pero ojo, Drucker se enfoca en productividad, Covey se enfoca en eficacia, pero más o menos después aparece otro autor. Y este es un autor que se llama David Allen. David Allen escribe un libro que se llama Getting Things Done. Entonces, es prepararte para hacer las cosas adecuadamente. Y esta persona es la que se enfoca en, vamos a adelantarnos a esto, se enfoca en eficiencia, en el manejo de los recursos. Y uno de los recursos más importantes de este libro, Getting Things Done, traducido al español se llama Manéjate con eficacia, que lo vimos en algún momento en una de nuestras últimas reuniones. En este libro, básicamente, o sea, la esencia de este libro es el manejo efectivo de tu atención, el manejo efectivo, en teoría, del tiempo. Es el primero que comienza a hablar sobre lo que te acabo de decir. O sea, en realidad no manejas el tiempo, manejas tu atención. Entonces, todo el libro de David Allen, a partir de David Allen, del Getting Things Done, y en un acrónimo se llama GTD, tú tienes un tiempo y vas al internet y escribes GTD, van a aparecer cualquier cantidad de apps, de personas que publican de GTD, etcétera, etcétera, porque es una de las cosas que está de boga. Es como que la piedra filosofal del tiempo, cómo puedes administrar mejor tu tiempo, cómo sacas de la operatividad de tu cerebro, lo pones en una hoja aquello que tienes que recordar operativamente y haces que tu cerebro solamente se enfoque en creatividad, en innovación, en desarrollo de proyectos. Entonces, este cuadro es un resumen de todo el libro, ¿no? Donde habla, y eso es otra de las cosas que vamos a hablar más adelante, o sea, en este caso lo que habla es, bueno,
tienes una cosa por hacer, la puedes hacer en 2 minutos, hazla. Si no la haces en 2 minutos, planifícala. Y así progresivamente. Entonces, este es uno de los... a partir de esta administración de la efectividad del tiempo, vamos a hablar en un tema del segundo cuadrante de Stephen Covey. Vamos a hablar de esta estructura que ustedes están viendo acá, de trabajar de una forma en algoritmo, cómo puedes administrar mejor tu tiempo, comparando y diciéndote, estos son actividades que puedes hacer en este momento, que puedes delegar, te dicen las cosas como tienes que hacer, y esa es una de las cosas que vamos a ver. Entonces, otro de los temas importantes que David Allen incorpora dentro del manejo del tiempo es, bueno, hay que hacer un manejo efectivo del tiempo y hay que hacer un manejo efectivo de las cosas que tienes que manejar. Entendiendo, por ejemplo, las cosas del segundo cuadrante de Stephen Covey. Vamos a enfocarnos en lo urgente, no, en lo importante pero no lo urgente. Frente a eso, tenemos que enfocar la mayor cantidad de energía de nuestro cerebro. Y David Allen lo que hace es, bueno, no solamente gestiona tu tiempo, sino gestiona la energía. ¿Cuándo para ti es el momento durante el día donde eres más productivo? Me pasa a mí que cuando necesito generar un proyecto, las horas más productivas, y esto es porque por prueba y error, y es eso por un problema de seguimiento de mi productividad, son 4:30 de la mañana, 5:30 de la mañana, 6:30 de la mañana, ¿no? Mis horas más productivas donde soy más creativo. En la tarde la reservo para contestar mails o en algún momento para hacer cosas muy operativas, ¿no? Pero yo tengo una amiga que la quiero muchísimo. Ella, por ejemplo, es más productiva en la tarde. Y a veces cuando nos reunimos en la tarde, ella es la que más habla y la que genera más proyectos, y yo estoy hecho una planta porque mi nivel de energía en la tarde no está muy conectado. Entonces tenemos que conocernos de tal forma que no solamente podemos administrar nuestro tiempo, sino que administremos nuestra energía. Eso es una de las cosas importantísimas en el manejo del tiempo, que no es el manejo del tiempo, sino el manejo de tu atención. Entonces, tenemos a estas... háblame, envíame un mail. Si quieres, te mando esta pequeña desarrollo en Excel para que comiences a ver dónde es los momentos de mayor energía que tienes, y después de un seguimiento de una semana te vas a dar cuenta dónde deberías enfocar la mayor cantidad de esfuerzo para hacer proyectos y dónde deberías evitar a los ladrones del tiempo, dónde deberías poner a un lado tus WhatsApp, tus emails, tus interrupciones, dónde deberías poner a un lado tus correos electrónicos, etcétera, etcétera. Escríbeme para compartirte esto, ¿no? Entonces, ya hemos hablado, mira, qué interesante. Tienes a Peter Drucker, que habla sobre productividad, Stephen Covey, que habla sobre eficacia, y David Allen, que habla sobre eficiencia. Entonces, esto no lo vas a encontrar en cualquier sitio. Esto es un desarrollo personal que mezcla estos tres autores. Yo lo aprendí de esa forma y por eso te lo comparto, ¿no? Pero al final del día, el manejo efectivo del tiempo y el manejo efectivo de tu atención es simplemente un proceso de repeticiones y un proceso de desarrollo de hábitos que te van a permitir administrarlo progresivamente, adecuadamente. Y para mí, un cuarto libro que viene a coronar los 3 primeros es Charles Duhigg. Charles Duhigg, ya te lo he compartido varias veces, escribió este libro que en inglés se llama The Power of Habits. Tremendo libro. En inglés se llama El poder de los hábitos. Igual. Pero acá te dicen, ¿sabes qué? Lo que tú quieres desarrollar, lo vas a desarrollar. Solo tienes que tener la decisión de hacerlo y practicar, y practicar, y practicar, y seguir practicando hasta que lo desarrolles. Hasta que esta competencia se haga inconsciente y en algún momento tú puedas ser lo más productivo posible en el manejo de tu atención porque tú has decidido hacerlo. Porque en tu cerebro existe el tema de neuroplasticidad. Porque sí es posible manejar adecuadamente esto. Entonces, mira por dónde hemos recorrido. Hemos recorrido la historia de
del manejo del tiempo, la historia no, en realidad no se maneja el tiempo, se maneja tu atención, de por qué viene, el tiempo es oro, de dónde viene, y por qué en realidad ahora se le da muchísima importancia al rol del conocimiento dentro de la productividad, y por qué cada vez es más importante la productividad personal, y cómo a partir de eso podemos generar eficacia en el manejo de tu atención y no en el manejo del tiempo. Y esto es otro de los temas que da para 3 o 4 streamings live como los que estamos viendo. Esto lo vamos a explicar cuando hablemos de Charles Duhigg, que necesita por lo menos unas 2 o 3 reuniones de streaming para conversar sobre esto. El tema está en que tú quieres hacer las cosas y se puede hacer. Y no es porque yo te lo diga o porque sea importante o sea romántico, es decir, si tú puedes, lo quieres hacer. No, es porque neuroplásticamente en tu cerebro puedes generar procesos que te pueden llevar a eso, ¿no? Le tomé una foto a los 4 libros antes para que estén ahí y los vamos a subir para verlos. Son 4 libros a los cuales recurro en forma permanente y me permiten conversar contigo y hablar sobre esta experiencia. Recuerda que todo lo que digas, lo que hagas y la forma en que lo sustentes tiene que estar soportado por una referencia. Hasta que tú tengas la posibilidad de investigar y en ese momento puedas decir lo que has probado frente a eso. Entonces, nada, si no estás ahí, si estás ahí, manda tus preguntas. ¿Qué te parece este proceso de cambio de paradigma, de manejo administrativo del tiempo, manejo en realidad administrativo de tu atención? Quiero trabajar contigo algunas cosas. Vamos a regresar a nuestra presentación. Vamos a hablar sobre los ladrones del tiempo y qué cosa es lo que tenemos que hacer para eso. No sé si te acuerdas de esto, que son los protectores de antiestrés, y vamos a hablar específicamente del protector de productividad. ¿Cómo puedes enfocar tu tiempo? ¿Y cómo puedes hacer más efectivo tu tiempo? Esa es una repetición de lo que estamos viendo. Y estos son los tips de manejo de tu tiempo, que se llama, primero es el PPPP. O sea, planifica. Generalmente hazlo al final del día para definir lo que vas a hacer el día siguiente. Mi sugerencia es que enumeres 10 cosas que tienes que hacer el día siguiente y de esas 10 cosas prioriza 3. Esas 3 son las cosas que de todas maneras tienes que hacer. Una vez que tengas definido esas 3 cosas que ya hayas priorizado, utiliza el Pomodoro. El Pomodoro son 25 minutos de intensa actividad y 5 minutos de descanso. Eso ya lo vas a hacer el día siguiente, ¿no? Te recomiendo que utilices 3 pomodoros, más o menos son 90 minutos de actividad ininterrumpido, ¿no? 90 minutos, 25 de actividad, 5 de descanso, 25 de actividad, 5 de descanso, 25 de actividad. Terminas y generas en ese momento un descanso puede ser de 15 minutos, cambia de actividad. Entonces, eso te va a hacer productivo. El manejo del tiempo enfocado en esa actividad va a hacer que tu eficacia para el desarrollo de este tipo de propuestas va a ser muchísimo más tema. Este es el primer tema de cómo podemos mejorar la productividad. Segundo es no al multitasking, ¿no? Nuestro cerebro, ya te dije en algún momento, no está preparado para actuar en forma paralela, está preparado para hacer en forma serial. Haz una cosa a la vez, termina, comienza otra. No hagas 3 o 4 cosas a la vez porque al final del día vas a terminar haciendo ninguna. Es otro tema para el manejo de tu atención. Y finalmente, actitud positiva, pero hacer las cosas. Entonces, a partir de eso, te quiero compartir 7 detalles que podrían ser interesantes para ti, 7 principios productivos. Primero es la confiabilidad. Tu cerebro no es confiable, ¿sí? Tu cerebro está para producir, para crear, para innovar, pero no para guardar cosas necesariamente. Y recuerda que la pluma es mucho más poderosa que tu cerebro. O sea, la mente tiene mala memoria. Escribe lo que tienes que hacer, prioriza lo que tienes que hacer, define lo que tienes que hacer. Y una vez que lo tengas, escríbelo y guárdalo. Escríbelo de preferencia con la mano
pero también puedes utilizar los apps que tienes para hacerlo. El principio productivo, que son los tips, para finalizar es, primero, no confíes en tu cerebro, escríbelo. Segundo, haz. No puedes cambiar de lugar, no puedes generar un cambio si no haces cosas, si no generas actividad. Aquí viene el tema de la actitud, ¿no? Actitud define el 75% del éxito de lo que emprendas, en lo que emprendas. Pero la actitud no significa nada si no lleva a la acción. Entonces, acción más actitud, actitud. Es importante. El tercero es, busca el contexto, entiende el por qué estás haciendo las cosas. No las hagas por hacer. Eso al final del día no te va a poder contestar a ti y no te da significado. Pregunta, ¿cuál es el objetivo? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué es lo que estás presentando? No lo hagas todo por presentar. Esto es una foto súper interesante de personas que están viendo un elefantito y bueno, cada uno va a ver la parte que le toca, ¿no? Tienes que ver el panorama en general para que tenga sentido y para que lo que tú estés haciendo contribuya a un todo. Esto es parte de un tema físico-químico. Todo tiende a la entropía, todo tiende al desorden. Entonces, si no mantienes ordenado de alguna u otra forma, y no estoy diciendo que tienes que ordenarlo de una determinada forma, no, ordénalo en la medida en que para ti eso significa esté ordenado, donde tú puedes encontrar las cosas, donde tú puedes administrarlo adecuadamente. Pero ordena. Lo otro es relevancia. No por hacer más cosas vas a lograr más objetivos. Haz las cosas que sean correctas. Es lo que decíamos. No hagas más. Haz mejor. Haz cosas que tengan sentido. Haz cosas que te enganchen. Haz cosas que te comprometan. Simplicidad. Keep it simple and short. O sea, trata de simplificar lo que vas a hacer. Cuando hablamos de simplificar las cosas, no estamos diciendo que hagas las cosas simplonas. Simplemente haz las cosas simples. Y hacer las cosas simples te lleva muchísimo más trabajo que hacerlas complicadas. Cuando queremos hacer complejo algo es súper fácil. Pero cuando algo tenemos que hacer simple es más complejo. Cuando queremos simplificar algo significa que hemos entendido eso. Solo ahí podemos simplificar las cosas. Y al final del día es, sé tú, be yourself, ¿no? Trabaja sobre lo que tú eres, sobre tu superpoder, sobre tus valores. No intentes ser otra persona, no te va a salir. Fortalece lo que tú eres. Y de esa forma vas a ser muchísimo más productivo. Conoce tus niveles de energía. Y a partir de eso seguramente vas a encontrar muchísimas satisfacciones. Con esto, estas son las láminas que quería compartir contigo. Y vamos a responder algunas preguntas.